nada en nuestras manos que podamos ofrecerle, nada que Él quiera de nosotros, porque no tenemos nada. Él lo da todo. Todo lo que recibimos proviene de Él. Pues hoy quiero que podamos estudiar una porción de las Escrituras que, si no me equivoco, debe ser la más conocida o entre las más conocidas de los salmos que han llegado hasta nuestras manos el día de hoy. Si me acompañan al Salmo capítulo 23, por favor. Salmo capítulo 23. Vamos a leer, vamos a profundizar y adentrarnos y sumergirnos en cómo se relaciona Dios con nosotros. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 23, a partir del versículo número 1. Y una de las cosas que quisiera que pudiéramos prestar atención es que la vida como pastor de ovejas que tenía el rey David le hace entender muy bien esta relación que existe entre su trabajo como pastor de ovejas y lo que reciben sus ovejas de parte de un pastor. Y en este caso, yo me imagino que David, cuando pastoreaba sus ovejas, estaba muy consciente, muy despierto de lo que tenía que hacer por ellas, y a su vez de cómo las ovejas debían alimentarse, ¿verdad? Porque un pastor puede, como vamos a ver, hacer todo lo necesario para que reciban buen alimento las ovejas, pero es responsabilidad de las ovejas alimentarse. Es decir, es tomar del pasto donde están siendo llevadas a pastorear, a que las pastoreen, y que les haga bien, que les sea de provecho a sus vidas, a sus cuerpos, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a encontrar una relación maravillosa entre nuestro Dios con aquellos que estemos caminando como ovejas suyas, ¿de acuerdo? Dice el Salmo 23 a partir del versículo 1: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo primero que podemos pensar es, bueno, ¿quién está siendo nuestro pastor? Porque hoy en día la realidad es que muchas personas están buscando organizaciones, iglesias, movimientos, o sea, están buscando lo que no deben de buscar. Lo que debemos de buscar cada uno de nosotros es que Jehová sea nuestro pastor. Esa debe ser nuestra prioridad principal por encima de cualquier otra cosa en esta tierra, sea de trabajo, sea de una cuestión de gustos deportivos, etc. Dios tiene que convertirse en nuestro pastor para que podamos disfrutar de lo que vamos a estar estudiando. Si no podemos entender y lograr que nuestro corazón caiga en estas verdades, nos va a costar mucho trabajo podernos identificar con los compromisos que Dios hace con una persona, ¿sí? Por lo tanto, la primera pregunta que necesitamos contestarnos es si estamos siendo ovejas de Dios. Porque de nada puede servir en un momento dado aspirar o desear que estas cosas que vamos a estar estudiando, que tienen que ver con lo que Dios se compromete a hacer a nuestro favor, si no somos ovejas. Si somos ovejas suyas, entonces vamos a poder recibir estos beneficios que Dios ha preparado para sus ovejas. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que abra nuestro corazón, que nos conceda guardar, a poder abrazar las verdades de la Biblia, de tal manera que en nuestra vida den fruto. Padre, venimos delante de ti, Señor, y podemos estar en cualquiera de ambas circunstancias. O estamos siendo ovejas tuyas, o no lo somos, pero puedes ayudarnos a hacerlo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que esta mañana abras nuestro entendimiento, pero también nuestro corazón. Es verdad que eres nuestro culto racional,
pero también es verdad que necesitamos guardar todas tus verdades en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que lo primero que vale la pena reflexionar es que el simple hecho de estar aquí el día de hoy es una invitación a ser oveja del Señor. Yo no veo que la invitación, que el día de hoy hayamos apartado este espacio, este tiempo para podernos reunir, para poder estar juntos, sea como tal, algo así como, pues ahí más o menos la voy llevando y medio voy avanzando en las cosas de Dios. No, yo lo que estoy pensando es que Dios apartó, nos concedió una manera de poder separar este espacio de tiempo para su gloria, para su honra y para poder entender sus verdades bíblicas. ¿Sí? Lo cual me manda un mensaje: le interesó a Dios. Porque de otra manera no estaríamos aquí. ¿Sí lo entendemos? Estaríamos allá afuera, echando fútbol o durmiendo, descansando, ocupándonos del día a día, de mañana es lunes y hay que pensar en qué vamos a hacer aquí y allá. Es decir, lo que necesitamos entender es que el hecho de estar aquí ya implica una invitación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya significa que le interesamos. Estamos aquí porque le interesamos a Él. Desde luego que Él apela a nuestra voluntad y disposición, pero la verdad es que es un honor y un deleite tener la oportunidad de decir: apartamos este tiempo porque recibimos la invitación de alguien que se preocupa por nosotros. Y no me refiero a un ser humano, olvidémonos de los seres humanos. No se trata de quién me haya invitado, sino que fue Él quien me trajo. Él fue el que dispuso que todas las cosas se acoplaran para que pudiéramos estar aquí. Por lo tanto, sea cual sea nuestra posición el día de hoy delante de Él, la idea que Él tiene es que caminemos a su lado. ¿Sí me doy a entender? Ese es su principal propósito, que caminemos a su lado. Y lo que David nos va a mostrar a continuación en este salmo es explicarnos cómo es un pastor o cómo es Dios con sus ovejas. Y esto desearía que pudiéramos guardarlo de tal manera que pudiéramos decir: se me antoja, de verdad quiero ser oveja del Señor, anhelo que estas cosas sucedan en mi vida, porque qué tristeza es caminar en este mundo sin tener claridad de estar siendo llevados a buen puerto. El mundo vive en incertidumbre, el mundo vive en oscuridad, en tinieblas. Las personas se despiertan cada día para esperar a ver cómo les va hoy, a ver qué tal salen las cosas, a ver si es chicle y pega, decimos en México, y tengo un buen día. Sin embargo, aquí vamos a ver cómo Dios trata a los suyos, de tal manera que podamos, en caso de que digamos: no, pues todavía no soy oveja del Señor, que se nos antoje serlo, que podamos decir: yo deseo esa vida que Dios ofrece. Porque una de las cosas que Jesús decía cuando predicaba en las sinagogas era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús acercaba el reino de los cielos a las personas, y entonces las personas decían: yo quiero eso, me arrepiento de toda la vida que llevo porque anhelo entrar ahí, porque deseo estar en ese lugar en el cual Dios se compromete a estas cosas con el ser humano. ¿Sí me doy a entender? O sea, no me arrepiento porque me vaya a ir mal, me arrepiento porque quiero estar con Dios. Lo que Él me ofrece se me antoja. Lo que Él me ofrece es algo maravilloso que está por encima de lo que el mundo, de lo que un patrón que me quiera pagar bien, etcétera, puede ofrecerme. Porque el dinero se diluye y se acaba. Y hay que volver a trabajar para obtener más. Dios está con sus ovejas todo el tiempo. Todo el tiempo las está pastoreando, ¿de acuerdo? Entonces, es un ofrecimiento de una vida continua, que va más allá de lo que nosotros podamos lograr y que va más allá de lo que el mundo puede ofrecernos. Jehová es mi pastor. Aquí vale la pena decir que no dice será en tiempo futuro, sino que David estaba disfrutando de esta relación con Dios. Era una persona que estaba viviendo
en primera instancia, de primera mano, experiencias como las que aquí nos narra el rey David. ¿Sí? Por lo tanto, las experiencias que a continuación él va enmarcando, las ha vivido, porque Jehová es en tiempo presente su pastor. Y esto va más allá, repito, de denominaciones, organizaciones, movimientos, que si voy a una iglesia, voy a otra, etcétera, etcétera. Eso, la verdad, es completamente secundario. Lo importante es que Jehová sea nuestro pastor. El resultado de que Dios sea nuestro pastor es que nada me va a faltar. El primer compromiso que Dios le otorga a su oveja es que su oveja no le va a faltar nada. Y entiéndase, nada, desde su punto de vista. Porque desde nuestro punto de vista podemos decir, me faltan unos tenis nuevos, me falta comprar esto, me falta aquello. Podemos tener a nuestra manera de pensar ciertas necesidades. Cuando aquí la Biblia se refiere a nada me faltará, es desde la perspectiva del pastor, no desde la perspectiva de la oveja. Él es el que dispone qué nos hace falta y qué no. Nosotros, por supuesto, podemos echar sobre Él, como dice la Escritura, toda nuestra ansiedad, porque Él conoce nuestras necesidades. Eso es definitivo. Nos podemos acercar a Él y orar y pedirle que nos ayude con esto, que nos ayude con aquello. Estamos orando y pidiéndole a Dios y poniendo nuestra ansiedad y nuestras cargas delante de Él. Eso nos invita a Dios a hacer. Pero finalmente, el nada me faltará es respecto a lo que Él opina, no respecto a lo que nosotros pensamos que necesitamos. ¿Sí me debe entender? Porque luego somos muy dados a ver a Dios como aquel que tiene que suplir lo que yo quiero, lo que a mí me conviene, lo que supongo que debería de bendecir o de serme útil. A ver, Dios tiene una visión mucho más alta de lo que nosotros tenemos y por lo tanto sabe lo que nos hace falta. Cuando Jesús vino a la tierra, el judío creía que lo que le hacía falta era que se fuera el Imperio Romano. Ellos pensaban, pues ya tenemos un templo, ya volvieron a estar aquí los sacrificios, ya estamos nuevamente teniendo comunión con Dios por medio del templo, los sacrificios, los sacerdotes, etc. ¡Qué padre! Lo único que tenemos aquí de sobra es el Imperio Romano en sí. Su perspectiva de necesidad era que se vaya el Imperio Romano, que no estén aquí, pero no era la perspectiva de Dios. Dios lo que mandó es a Jesús para morir por la libertad interna, por el pecado, para que no estemos más esclavizados. Mientras que los judíos pensaban que tenía que ver con una libertad física del imperio, no estar oprimidos. Jesús vino con una perspectiva distinta, con un yo sé lo que te hace falta. Y a lo mejor uno dice, échalos fuera, Señor. Que les vaya así, que les vaya asado, no quiero que me haga falta esto o aquello. Y nuestra mirada es muy corta, es muy limitada. La perspectiva de Dios es nada te va a faltar, y el compromiso de Dios es no te va a hacer nada, falta nada que realmente necesitas. Dios se compromete no a darnos carros de lujo, no a darnos cosas de prosperidad y como si fuera un genio que le hace decir a la lámpara y sale y diga ¿qué es lo que quieres que haga por ti? No, Dios no es un Santa Claus, ¿sí? No es un Aladino, no lo es. Dios es quien ve nuestra verdadera necesidad y nunca nos va a fallar. Él sabe lo que nos hace falta. Aunque nosotros digamos, pues sí, es que ya tengo rotitos los pantalones. Pues sí, órale a Dios y Él sabe que ya te hace falta y te lo va a dar. Así de sencillo. No tengas ninguna duda de ello. Pero es la perspectiva de Dios la que prevalece, no la nuestra. No es a mi berrinche, no es a lo que yo opine, aunque esté diciéndole, yo proclamo, yo declaro, yo bla, 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 bla. Eso no sirve para nada. Dios da conforme a la necesidad que tengamos realmente en nuestras vidas. ¿Sí lo entendemos? Entonces, confiemos en que el Dios Todopoderoso, que es capaz de devolver la vida de la muerte, tiene también poder para darnos lo que realmente necesita nuestro corazón.
y no lo que nosotros pensamos que podemos necesitar. ¿De acuerdo? Por eso la afirmación de David: nada me faltará. Nada. Tengo suplido. Si Dios es mi pastor, tengo suplido lo que necesito. Así de sencillo. Él se compromete a suplir mis necesidades desde su perspectiva, desde su voluntad. ¿De acuerdo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Versículo número 2. Luego nos dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. El compromiso que tiene Dios contigo es llevarte a un lugar donde puedas alimentarte de buenos pastos. El compromiso que tiene Dios con cada uno de nosotros es alimentarnos, pero no cualquier cosa, ¿eh? Ahí sí, Dios es cuidadoso del tipo de alimento que provee a cada oveja de su prado. Es alguien que sí se preocupa porque la calidad del alimento que recibimos sea nutritiva. Por eso la expresión delicados en el hebreo original lo que significa es como de buena nutrición, ¿sí? Aquí en nuestro lenguaje fue traducido como delicados, pero en el hebreo original se refiere a pastos que contengan todo lo necesario, pastos verdes, pastos que permitan que la oveja pueda alimentarse enteramente, de manera íntegra, ¿de acuerdo? Entonces, no pensemos nada más en como que de delicadeza, como, ay, qué padre ser este paisaje todo en verde, las colinas en verde, porque a veces nos imaginamos así las cosas. Pueden ser muy bonitas las colinas, pero ¿qué pasa si está lleno de espinos? Si tiene estos abrojos, ¿no? Porque muchas veces uno dice, ay, pues se veía bien padre el panorama, pero de momento se me pegaron un montón de abrojos a los pantalones, etcétera, pues no está tan cómodo. Dios lo que busca no es solamente que se vea bien, sino que te haga bien, que edifique tu alma, que tu alma sea transformada, no solamente por fuera, sino también por dentro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando se refiere a lugares de delicados pastos, significa que me va a llevar a espacios donde pueda alimentarme de su palabra. Porque en muchas ocasiones buscamos lugares o nos invitan a lugares donde pareciera que lo único que alimentan es las emociones. No, amado, tiene que estar la palabra de Dios transformando la vida de cada oyente, de cada uno de nosotros. No podemos esperar que Dios nos lleve a un lugar donde nos hagan sentir cristianos, pero que no nos permitan, a la luz de la Biblia, saber que lo somos. ¿Sí me doy a entender? Hay muchos lugares emocionalmente muy agradables. Te dicen cristiano, te hablan bien bonito, te dicen un montón de cosas que te guste escuchar, ¿sí? Así como cuando vas con uno de esos curanderos, de esos brujos o adivinos, te dicen cosas que quieres escuchar. ¿A quién no le gusta escuchar acerca de amor, de dinero, de felicidad, de dicha? Son temas generales que al ser humano le agrada escuchar. Por lo tanto, también hay congregaciones o iglesias que se suman a esta misma idea de que mientras mejores cosas hables, más feligresía, más membresía vas a tener. Amado, venimos a buscar a Dios. A quien nos interesa realmente escuchar es a nuestro pastor Jehová de los ejércitos, a Jesús mismo, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos entender que Él nos hará descansar. Cuando Él nos lleva a pastos verdes, ¿sabes qué es lo que pasa en el interior? Descansamos. Así como que, ay, esto sí me hizo bien, ¿no? Porque hay ocasiones en que la verdad es que vamos de un lugar a otro y vamos buscando y, híjole, y pareciera que nada nos satisface. Y efectivamente, nada pareciera que nos da descanso. Donde Dios edifica tu alma, donde está Dios bendiciendo y hablando de su palabra, ahí vas a recibir descanso interno, ¿eh? Porque al día siguiente te vas a parar y mañana nos vamos a trabajar. No, me refiero a un descanso interno, a poder decir gracias, Señor, porque sigues aquí conmigo. Aquí estás ayudándome. ¿Sí me doy a entender? Busquemos que sean pastos verdes, de delicados pastos me hará descansar. Los pastos que Jehová te ofrece dan descanso.
La palabra, cuando es de Dios, da descanso. No es fácil de digerir, que quede claro, porque en muchas ocasiones Dios nos tiene que hacer señalamientos muy claros y muy directos de cosas que necesitamos corregir en nuestra vida. Pero bendito sea Dios, porque aún esos son pastos delicados. Difíciles a lo mejor a veces de aceptar, pero delicados porque nos hacen bien. Porque buscan que nuestra vida cambie y sea transformada. Entonces, Dios nos brinda lugares de delicados pastos. ¿Y cuál es el objetivo? Darnos descanso, aliviar nuestra carga. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ir a un lugar está bien, no está mal, pero si lo único que hacen es emocionarte, sales y sigues siendo la misma persona, ¿cuál es el descanso? ¿En qué se descanso? No lo hay. Hay que buscar que lo que recibamos nos brinde descanso, nos brinde consuelo, nos brinde reproche si es necesario, que nos corrija cuando sea necesario. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y por supuesto que hay momentos en los que va a atravesar y dices, ay, aquí no había visto esto antes. Por supuesto que lo va a hacer, pero va a ser para vida, no para muerte. Entonces busquemos que esos delicados pastos nos brinden un descanso real, no emocional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más dice el Salmo 23, versículo 2? Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué eran las aguas de reposo? Recordemos que Israel es un terreno en buena medida muy árido. Hay espacios verdes que son provistos de agua. Pero normalmente, cuando tú, si pudieras ver una fotografía de lo que es Israel, es un territorio básicamente árido. Y solamente los ríos que corren a través de la tierra son los que proveen del agua necesaria para la agricultura, para la ganadería, etc. Ahorita, bueno, en la actualidad ya han encontrado distintas maneras de fomentar que haya agricultura, aun cuando el terreno pudiera ser bastante seco. Pero en aquella época, los mejores lugares para poder pastorear era cercano a corrientes de agua. Sin embargo, finalmente, al ser una tierra tan escasa de lugares verdes, el agua tenía nada más ciertos lugares en los cuales entraba en un terreno que le permitiera estar reposada. No estancada, ojo, no es lo mismo. Estar reposada es que no está corriendo de manera rápida y que te permite acercarse y tomar agua sin riesgo de que te jale la corriente. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo porque a veces nos jala la corriente. Y aunque podamos pensar en que son aguas lo que estamos tomando, puede la misma corriente, la misma inercia del agua, jalarnos en una dirección que nos perturbe, que nos haga daño en lugar de hacernos bien. Dios se compromete con nosotros a buscar momentos en los cuales haya estas aguas de reposo. ¿Sí? Si te das cuenta, en nada más dos textos, bueno, en este texto, en el texto número 2, en dos momentos se nos habla de la palabra descansar y de aguas de reposo. O sea, lo que Dios quiere es aliviarte. Él se compromete a aliviar lo que todos los días vamos generando de ansiedades y angustias, porque Él sabe que este mundo está rediseñado por nuestro adversario para que lo que menos tengamos sea paz. Por lo tanto, Él busca que tengas espacios de descanso y de reposo. Por eso dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él se compromete a darte estos momentos de reposo y de descanso. Ojo, no quiere decir que te vas a quedar ahí para siempre, porque muchas veces, ay, pues de aquí soy, ¿no? Qué agradable, ya no me quiero mover. No, el pastor te va a ir moviendo, te va a ir llevando, porque así dice la Escritura, ¿verdad? Que los que son nacidos del Espíritu no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van. Es una confianza absoluta en el Espíritu. Yo no sé si algo de lo que he hecho ha servido para algo o para la gloria de Dios,
pero lo que sí sé es que dependo del Espíritu para saber hacia dónde jalar, a dónde me muevo. ¿Sí? Es una confianza absoluta y reposada en Dios. Por lo tanto, dice la Escritura, junto a aguas del pozo me va a pastorear. Aquí hay un dato bien interesante, amados. Una oveja es alguien que deja que Dios lo esté dirigiendo. Es decir, no se va a rebelar en contra de la voluntad de Dios. Va a buscar que Dios sea el que vaya dirigiendo su vida. No se va a desesperar, no se va a angustiar. La oveja dice, ¿saben qué? Yo creo que Dios tiene propósitos y planes para mí, por lo tanto, voy a buscar, más bien, estar confiando en Él. ¿Sí? Versículo número 3. Confortará mi alma. La palabra confortar, si tú la pones ahí en internet, lo que significa literalmente es que te da alivio, que te da alivio, te da consuelo, ¿sí? Lo que significa en el hebreo original no solamente es que te dé alivio y te dé consuelo, sino significa que te da fuerza para seguir. También implica la fuerza necesaria para seguir adelante. Hay momentos en los cuales, y ahorita lo vamos a ver, que de verdad decimos, ya, ahí muere, o sea, bájenme de aquí porque no sé ni por dónde me está lloviendo. Y una y otra, y parece que se van juntando las cosas. Ok, Dios no te está diciendo, no vas a pasar por esos momentos difíciles. Lo que te dice es, voy a confortar tu alma. Te voy a dar fuerza para seguir, voy a darte consuelo necesario y voy a darte reposo. No que no vayas a pasar, porque muchas veces se puede la gente equivocar y creer que el cristianismo es como color de rosa y que nada malo te va a pasar. No, sí habrá dolor, sí habrá momentos de angustia, sí habrá momentos de tristeza. La diferencia es que Dios va a ser el que te va a estar guiando. Vas a saber cómo salir adelante. Confortar hará de ti alguien que sepa cómo sacar fuerzas, cómo ir hacia adelante. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Esto es algo que debemos de entender. Una oveja va a ser guiada por sendas de justicia, no por sendas de maldad. No nos equivoquemos. Una persona que esté siendo dirigida por Dios se va a santificar, no se va a volver peor que antes. Va a estar en un continuo santificarse, porque Él es el que nos quiere guiar por sendas de justicia. No, Dios no te está llevando a que robes a nadie, ¿eh? Dios no te está diciendo, hazte de la vista gorda y voltate para otro lado si a alguien se le cayó un dinero. No. Él te va a llevar a sendas de justicia, agarras y devuelves lo que se le cayó a la persona. Si estás en una tienda y te devuelven dinero de más, y dices, por favor, te equivocaste, me diste 50 pesos o 20 pesos más. Es decir, devuelve. ¿Sí? Dios hace que sus ovejas vayan por sendas justas. No hay tranzas con Dios, no hay fraudes con Dios, no hay un doble lenguaje con Dios. Es Él quien guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es decir, que Él no te va a dirigir hacia el mal. No vayamos a creer o pensar que las oportunidades de hacer algo pero mintiendo provengan de Dios. Él nos guía por sendas de justicia. Él no te va a pedir, oye, falsea esto para que te den un dinero más. ¿Sí me debe entender? Él te va a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Ay, como que se va haciendo más fuerte la invitación, ¿verdad? Es que así es Dios. Dios desea que confiemos en Él, que dejemos de confiar en este mundo, que nos atrevamos a dar ese paso de decir, Señor, tú dices en tu palabra que me llevarías por sendas de justicia. Me voy a dejar guiar por Él. Oye, pero te veo como en feria en el trabajo. Me voy a dejar llevar por la senda de justicia. Ese es el camino que tú decides para mi vida.
Sin santidad nadie verá al Señor. Él nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. O sea, Él busca que sus ovejas caminen por las acciones justas, porque eso le da honor a su nombre. ¿Cómo queda una persona cuando le devuelves algo que te habías llevado? ¿Por qué? ¿Qué te hizo cambiar? ¿Qué pasó? Dios. Y entonces puedes testificarle de lo que Dios hace por tu vida. ¿Sí me doy a entender? Él hace que caminemos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque de esa manera testificamos de lo que Dios sí transforma. Porque decimos, ¿no? En México, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. Pero no es cierto. Gracias a Dios tenemos un Dios que sí endereza los árboles chuecos. Y si es necesario lo va a cortar para que crezca derechito. Y va a hacer lo necesario para que crezca derechito. Pero de que Dios hace su obra, la hace y nos guiará por sendas de justicia, porque eso merece su nombre, por amor a su nombre. ¿De acuerdo? Versículo número 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En aquella época, los acantilados, los despeñaderos, ofrecían algo que se llama sombra. Eran como valles que le permitían a los que viajaban, a los viajeros, caminar un poquito más cubiertos del sol. ¿Sí? Eso se les llamaba valles de sombra. ¿Por qué? La mayoría de los viajeros buscaban, como al caía el sol a plomo, buscaban que la sombra de alguna manera les diera. Y estas grietas en la tierra, ¿sí? Si tú ves, Israel es una tierra con muchas como grietas, muchos valles, muchos acantilados. Los viajeros buscaban estos espacios para poder transitar de un lugar a otro y que no les cayera el sol tan fuerte. Obviamente los delincuentes se dieron cuenta de que los viajeros buscaban esta sombra y ¿qué crees que hicieron? Comenzaron a poner lugares donde asaltar a los viajeros. Y entonces los mercaderes, los viajeros, les empezaron a llamar valles de sombra de muerte, porque eran lugares que sí tenían que transitar, porque si no se deshidrataban o perdían mucho tiempo de traslado de viaje, y era obligatorio el paso por ese valle de sombra de muerte. Ya sabían muchos viajeros dónde asaltaban. Y entonces decían, pues me voy a arriesgar. Y buscaban ir más bien como en caravanas, ¿verdad? Para tratar de evitar un poco el ir solo y que te vayan a asaltar. Pero les empezaron a llamar valles de sombra de muerte a estos lugares, estas grietas en la tierra, por las cuales los viajeros pasaban para evitar el calor del sol. Y entonces ahí los asaltaban mucho y les quitaban la vida, además de lo que llevaran de mercadería. ¿Sí? Ok, David sabía eso. Y por lo tanto dice, aunque haya en valle de sombra de muerte. O sea, aunque tenga que transitar por esos lugares peligrosos, donde puede haber delincuentes, dice, tú estarás conmigo. ¿Cuál era la certeza de David para poder atravesar estos lugares? Tú estarás conmigo. Tú me cuidas. Y si es cierto, tengo que pasar por aquí, y si es cierto, hay ladrones por aquí. Y es verdad, es un mundo bien difícil. Y hay circunstancias que a veces se agravan mucho más. Y es complicado. Pero tú estarás conmigo, Señor. Y luego dice este mismo pasaje, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Las ovejas normalmente lo único que hacen es alimentarse. Es realmente lo que hacen. Llegar a un lugar y empezar a comer. No tienen más actividad que esa. No tienen que cazar, no tienen dientes para cazar, no tienen dientes para desmembrar nada, no tienen suficiente estatura para poder alcanzar hojas altas. O sea, están muy limitadas las ovejas a lo que el pastor puede hacer por ellas. Y entonces eso nos representa a nosotros. Somos muy limitados. La verdad es que somos pobres en espíritu.
No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, sino es porque la Biblia nos va enseñando a hacerlo. Pero si fuera por nuestro criterio, estaríamos diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Nos estaríamos dejando llevar por las nuevas modas, las nuevas consignas y las nuevas formas de pensar. Gracias a Dios que tenemos su palabra para discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, una oveja no tiene una facilidad como otros seres, otras criaturas tienen para poder lograr alcanzar sus alimentos. Depende totalmente del pastor. Pero no solo eso, una oveja tiene un problema en sus ojitos, no ve demasiado lejos. Entonces, lo único que normalmente hace una oveja es levantar su mirada y ver el cayado, ¿sí?, del pastor, porque no tienen mucha visibilidad, no son capaces de poder tener un aspecto de su visión que les permita defenderse de los atacantes, de los animales que pueden ser los que los ataquen, los que se los quieran comer. Por lo tanto, la oveja tiene que levantar la mirada y no tiene mucho campo para voltear de un lado hacia el otro, son más bien como que sus cabecitas están muy para ver hacia adelante, nada más. Hay animalitos que pueden tener casi 360 grados de visión, ¿no? Las ovejas no. Las ovejas están muy hechas para mirar hacia adelante y levantar la mirada y ver, ahí está el cayado. Y escuchan el cayado de su pastor. Por lo tanto, ¿en qué momentos es en los cuales tenemos que levantar la mirada para saber que está ahí nuestro pastor, nuestro Dios? Cuando andamos en valle de sombra de muerte. En valle de sombra de muerte uno dice, híjole, agárrame, Señor, porque pues me estás haciendo cruzar por aquí, y si tú no me sostienes, si no escucho tu voz, tu vara y tu callado, yo me pierdo. No puedo. Y es que caminar en este mundo sin el aliento de la vara y el callado de nuestro Dios, estaríamos completamente a merced de un montón de falsas doctrinas, de un montón de gente que nos quiere dañar, de un montón de oportunidades para hacer lo malo. Estaríamos completamente y absolutamente perdidos si no es porque la vara y el callado de nuestro Dios nos dan aliento. Esa es la función de la vara y del callado, ¿sí? La vara lo que hacía era ayudar a las ovejas para que no se disgregaran demasiado en un lugar. Entonces la vara ayudaba para que las ovejas se mantuvieran más o menos juntas en una misma zona, y el callado ayudaba para poder que la oveja pudiera ver y oír, porque los callados normalmente no solamente es la parte del, digamos que el bastón que se puede ver, porque es como un bastón largo, ¿sí? Normalmente los pastores usaban de pequeñas como campanillas en la parte de arriba del bastón, para que la oveja pudiera escuchar, ahí está el pastor. Pues entonces él movía su callado, y cuando estaban comiendo las ovejas, escuchaban que se veía por ahí el callado del pastor, y podían seguir comiendo tranquilamente. Y en los momentos difíciles nada más veían, allá van, allá se escucha el sonido, ¿sí? Y entonces podían seguir tomando aliento para ir en pos del pastor. Entonces, tiene dos objetivos la vara y el callado de Dios a la hora de infundir aliento. Uno es mantener cohesión entre las ovejas, y la segunda es que a través del callado las ovejas puedan identificar que el pastor está ahí. Qué importante es que cuando a lo mejor no alcanzas como tal a ver dónde está el pastor, si lo alcanzas a escuchar. Porque esa es una de las cosas que tiene el callado. Le ponían como unas campanillas para que las ovejas supieran que ahí estaba el pastor vigilante. Qué hermosa es la vida de ser oveja. No tienes que hacer nada, todo lo hace el pastor. Tú nomás que tienes que hacer, seguirlo. Eso es todo. Eso es todo lo que Dios nos pide. Síguelo. Únicamente eso. Entonces, por eso dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quieres ser oveja de Dios? Tienes que acostumbrarte a escuchar cómo Dios va dirigiendo por sendas de justicia.
siempre. A veces como cristianos llegamos a un punto en el cual decimos, Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Será que me quieres aquí? ¿Será que me quieres allá? ¿Dónde quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? Y llegan momentos en los cuales uno dice, ¿qué más hago, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde te puedo ser de utilidad? Y esos momentos parecieran ocasiones que decimos, no tengo una claridad de saber qué es lo que Dios me está pidiendo. Cuando tenemos un corazón sincero, aprendemos a escuchar esas campanillas del callado de Dios. Y aprendemos a escuchar decir, Señor, me estás hablando en el corazón. Me estás hablando. Y no sé cómo le estás haciendo, pero me estás hablando. Te estoy escuchando, Señor. Son campanillas que vienen en su callado. ¿Y eso qué hace? Ahí está el Señor. Infunden aliento. Versículo número 5. Dice la Escritura, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué esto como qué significa? Aderezas mesa. Una mesa aderezada es como quien va a hacer un gran banquete. Normalmente podemos esperar que una comida, aunque tengamos invitados, pues tengas el lugar adecuado y demás. Pero cuando la palabra aderezar aparece, es que no se trata solamente de ahí tienes tu plato de comida, sino que enriqueces ese plato de comida. Es decir, lo vas haciendo cada vez más delicioso y más sabroso, con mejores aderezos o mejores especias, ¿no? Es como aquella persona que tiene su restaurante, aquellos chefs, y busca la manera de perfeccionar un platillo. Yo sé que aquí en México todos comemos tacos, sí, pero estos tacos sean los mejores, ¿sí? Es decir, busca la manera el chef de aderezar su alimento. Cuando la Biblia dice aderezas mesa, significa que Dios busca que lo mejor de lo mejor esté para ti. Lo mejor de lo mejor. Aderezas mesa delante de mí. Pero te dicen ¿dónde? En presencia de mis angustiadores. En otras palabras, Dios lo que le va a decir a los que te persiguen es, yo estoy con él, yo estoy con ella. Porque en medio de todo lo que estás haciendo, en medio de toda la angustia que quieres provocarle a mi oveja, de la ansiedad, de la angustia, de la frustración, de todo lo que estás tratando en este mundo de hacer en contra de mi oveja, yo le voy a poner mesa aderezada. Yo le voy a servir a él o a ella. Le voy a poner en un lugar donde de verdad la alimenten, a pesar de lo que el mundo quiera y nuestros angustiadores y enemigos deseen. Va a proveernos de lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Sí, va a proveernos. Eso tenlo por seguro. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Se acuerdan el momento que pasó Mardoqueo cuando él estaba angustiado por el edicto que habían emitido, donde iban a matar a todos los judíos? Él estaba en la puerta, angustiado, afligido, y ese día el rey no tenía sueño, le da insomnio, y le mandan a pedir que le lean las historias de las hazañas que había vivido, y entre ellas le dicen, acuérdate de Mardoqueo, que dio a conocer un plan en contra del rey, porque lo quería matar dos de sus gentes más cercanas, y él escuchó y te lo dio a conocer y pudiste salvar la vida. Y le dice el rey, ¿y qué hicimos con ese hombre que me salvó la vida? Nada, señor. No, bueno. Y entonces, ¿sabe quién está por ahí en el patio? Y en el patio estaba el peor enemigo de Mardoqueo, ¿sí? Una persona sumamente influyente en la política, en el reino, etc. Y cuando lo manda a traer, le dice, oye, ¿tú qué harías para una persona a la que se le quiere honrar? Pues aquel hombre pensaba que se trataba de él, al que querían honrar, y dice, no, pondría vestido real, la vestidura real, yo pondría la cabalgadura del rey. O sea, él pensaba en sí mismo para recibir esa honra.
Hagan un favor, ve y hazlo a Mardoqueo que está ahí en la puerta, angustiado y en aflicción. El otro, siendo su enemigo, se enoja muchísimo, ¿no? Dios hace aderezar mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Es decir, mientras que unos desean nuestro mal, que nos vaya mal, Dios nos sigue prevaleciendo, nos sigue dando de su presencia, nos sigue dando de su amor, nos sigue animando a continuar adelante. Qué hermoso es nuestro Dios, qué bondadoso es nuestro Señor. Así actúa, como diciéndole al mundo: este es mi hijo, Él me ama y yo lo amo a Él o a ella. Aún aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Esta es una práctica que tenían que hacer los pastores, porque en aquella época hay un animalito que se llama pulga del desierto, que normalmente buscaba cavidades en donde poder alojarse y poner sus huevecillos. Y entonces la pulga se subía a la oveja y buscaba irse a las fosas nasales o a las orejas del animalito y colocar ahí sus huevecillos, porque son cavidades que se mantienen frescas, que no se mantienen con todo el sol que les esté pegando, y ahí hacen estos animalitos, esta pulga del desierto es una plaga de hecho, hace que sus huevecillos se queden en las orejas o en las fosas de las ovejas. Mejor ni te lo imagines porque debe ser horrible, pero era una plaga que les lastimaba, porque cuando las hacen eclosión los huevecillos empiezan a alimentarse por dentro de las fosas nasales de las ovejas, ¿sí? Y entonces las podían llevar a enfermedades mortales. ¿Qué hacía el pastor? Hacía una mezcla de especias, ¿sí?, con aceite, y se lo ponía a las ovejas en las orejas. Se lo ponía por dentro para evitar que el animalito pudiera alojarse dentro de sus orejas o dentro de las fosas nasales. Entonces ungían con aceite las ovejas. Esa es la práctica real de los pastores en aquella época. Para evitar estas plagas, ponían sobre su cabeza de las ovejas, porque normalmente esta plaga por alguna razón prefería las fosas nasales o las orejas, prefería ponerle este aceite con distintas especies y que pudieran repeler a los bichos, se los ponían en la cabeza de las ovejas. Y entonces les generaba tanto frescura como protección. Así es nuestro Dios cuando dice: unges mi cabeza con aceite. O sea, estás protegiéndome aún en momentos de mucha sensibilidad o en espacios donde a lo mejor sería más vulnerable. Pero ahí está la unción de Dios en los lugares o en los momentos más vulnerables. Si por ejemplo le preguntas cuál es la principal vulnerabilidad que puede tener a lo mejor una hermanita que está viviendo sola, pues a lo mejor una falta de pareja. Y entonces el adversario llega y le empieza a decir: oye, no hay nadie para ti, y empieza a usar esa vulnerabilidad en su contra. Bueno, unge Dios a esa hermana o ese hermano sobre su cabeza, le da su espíritu, para que esa persona sea fuerte en esas áreas donde hay debilidad, donde hay vulnerabilidad. ¿Sí me doy a entender, amados? Es decir, Dios fortalece aspectos que para nosotros serían bien difíciles de sobrellevar si no es porque la gracia de Dios esté sobre nosotros. Esa es la función de nuestro pastor, de nuestro Dios. Mi copa está rebosando, es decir, siempre habrá bebida, vino, jugo de uva, para entenderlo mejor, en nuestra copa. Recordemos que en aquella época la palabra vino se usaba para cualquier derivado de la uva, sin importar en qué momento del proceso estuviera. Se le decía vino al jugo de uva, lo que para nosotros es el jugo de uva, lo mismo que ya para el vino fermentado, ¿sí? Por lo tanto, lo que Jesús vio en las bodas de Caná, lo que habla la Biblia en torno al fruto de la vid, generalmente se refiere al jugo de uva, en distintas etapas de fermentación. ¿Sí? Se puede llegar a
al momento etílico, ¿sí? Que es cuando el jugo de uva trae consigo efectos de emborracharse, pero a todos se le llamaba vino. ¿Sí? Desde el momento en que sale el jugo de uva hasta que se fermente puede tener ya rastros etílicos. A todos se le llamaba así. Por lo tanto, cuando dice mi copa está rebosando, no quiere decir que estaba rebosando de alcohol. No, se refiere a jugo de uva. O sea, disfruta. Dios hace que disfrutemos de la vida cristiana. Mi copa está rebosando. La vida cristiana es para disfrutarse. No tiene que ver con vivir todo angustiado, todo reprimido, como si las cosas nos pesaran. La verdad es que no. Cuando menos la experiencia que tiene David y todos aquellos que estamos caminando como ovejas de Dios es que disfrutamos de la fe cristiana. No andamos batallando con el deber de, la obligación, disfrutamos de la presencia de Dios. ¿Sí? Mi copa está reposando. Versículo número 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Muchas personas van tratando de buscar la misericordia y el bien. A ver qué bien puedo hacer, ¿no? Como si estuviera uno buscando, a ver a quién le doy dinero, a ver a quién le hago un sanduichito. Las oportunidades se dan de manera natural, porque el bien y la misericordia siguen a las ovejas de Dios. Es decir, vienen oportunidades para hacer el bien. Se dan esas oportunidades, no necesitamos andar detrás de ellas. Dios provee de oportunidades para ejercitar nuestra vida cristiana, para hacerle bien a una persona, para buscar ayudar a un alma, para alimentar a una persona que lo necesita. O sea, se da de manera natural, no necesitamos andar detrás de. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días. Siempre va a haber oportunidades para hacer el bien. Siempre habrá a alguien a quien poder sembrar una semilla de parte de Dios. Siempre habrá una persona a la cual darle un sanguchito. Siempre habrá una persona necesitada. El bien y la misericordia siguen a las ovejas de Dios. No es al revés. La oveja de Dios está siempre dispuesto para hacer el bien y la misericordia. Estas oportunidades se presentan de manera natural. En el día a día se van presentando las oportunidades para hacer el bien y glorificar a Dios. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Sí es cierto, el cristiano hace bien, pero no es que ande correteando a ver quién hago bien. Dios me brinda todas esas oportunidades en un día ordinario de mi vida. ¿De acuerdo? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y la última parte de este salmo es algo maravilloso también. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Las ovejas disfrutan de estar en la casa de Jehová. Disfrutan de la vida cristiana, disfrutan de la comunión, disfrutan de estar con otros creyentes. Se disfruta. No es una obligación. No es porque voy a estar desobedeciendo a Dios, ¿verdad? Si no me congrego. Se disfruta estar entre cristianos. Se disfruta tener la misma fe, tener un mismo bautismo, un mismo espíritu. Se disfruta cuando se es oveja. Cuando no se es oveja, parece que es un deber de. Pero cuando sí se es oveja, qué padre es estar con los hermanos. Tampoco no. Se disfruta, es un deleite, se anhela. Y en la casa de Jehová habitaré por largos días. Es decir, estamos llamados a tener una vida de verdad llena de Dios. Todo esto es un compromiso de Dios para con nosotros. El bien y la misericordia te van a seguir. No necesitas ser la persona más altruista. Te van a sobrar oportunidades de hacer el bien. De verdad. Te van a sobrar oportunidades para hacer misericordia, para poder hacer algo a favor de este mundo o de una persona cercana. Esto es ser oveja de Dios. Estos son los beneficios de ser oveja de Dios. Aquí la pregunta es, hoy en día, ¿estamos recibiendo esos beneficios? ¿Estoy caminando con Dios? ¿O tengo que recuperar mi primer amor?
porque a lo mejor estas cosas ya no las estoy viviendo, pero Dios quiere que las vivas. Dios quiere hacerte parte del redil. No me refiero al redil de agrupaciones, me refiero a ser parte de un cuerpo en todas partes del mundo, en China, en Japón, en Tailandia. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Nos da Dios la oportunidad de reunirnos, de juntarnos, de conocernos, de hablar, de tener comunión. Bendito sea su nombre. Pero no significa que por estar aquí otros no sean parte de ese mismo cuerpo. Por supuesto que sí, son parte de ese mismo cuerpo. Lo único que Dios quiso es ponernos juntos, por su pura misericordia y buena voluntad, así de sencillo. No somos mejores nosotros que nadie. El que es oveja busca estar en la casa de Jehová por largos días. Disfruta de la vida cristiana. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Yo creo que si anhelamos, si disfrutamos, si queremos ser ovejas, necesitamos entender que somos llamados a estar con Él, primeramente. Y de ahí se derrama todo lo demás. Si estamos en su presencia, todo lo demás se va acomodando. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y meditamos un momento? Le pedimos a Dios que estas verdades se implanten en nuestros corazones y anhelemos ser sus ovejas. Gracias por traernos, Señor Jesús, por enseñarnos que vale la pena seguirte. Bendito seas. De lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. De lo último de atrás de la manada, Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo. Tomaste un cuerpo, te hiciste hombre, me enseñaste a caminar, diste tu vida, en la cruz moriste por mí. Me tomaste, me limpiaste para ti, me apartaste para ti.
Importa que
eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar. Tú eres digno de obediencia ordinada eterna. Eres santo y tu gloria llena el templo. Me gozo en adorar, porque no hay otro Dios. No hay otro Dios así. Te amo y pronto Gracias por estar aquí, amado Rey. Gracias por ayudarnos. Bendito seas eternamente y para siempre. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Y fuera de ti no necesitamos nada en la tierra. Gracias, Señor.
Señor. Merecida. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que hoy nos trajiste aquí, Señor. Eres bueno y nosotros no. Eres maravilloso. Y es por tu gloria que estamos aquí, Señor. Es tu hermosura y la nuestra, Señor. Es tu bondad. Eres tú, Señor.